Muy buenas y santas las tengan todas y todos. 2 años del gobierno del Pacto Histórico, del Gobierno Nacional de Colombia, del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro. Es un gobierno que ha sido incluso calificado desde antes de ser gobierno. En ocasiones anteriores, cuando el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, estuvo en su función de candidato y precandidato aspirando a la gobierno nacional de Colombia, desde esa época ya se estaban haciendo juicios de lo que podría ser un gobierno de los sectores de izquierda, los gobiernos progresistas. No era gobernante en esa época, era apenas un candidato cuando ya se le estaban elevando juicios, cuando ya se le estaban lanzando sanciones, condenas previas incluso a las ejecutorias que todavía ni siquiera se imaginaba que iba a hacer. Desde esa perspectiva de un gobierno, una propuesta, un proyecto político, social y económico que ya era prejuzgado, que ya había sido sancionado, que ya ha sido condenado con anterioridad a su inicio, arrancó esta experiencia nueva en el ámbito político de Colombia. Después de casi más de 200 años de hegemonía de la derecha tradicional, representada en sus dos partidos históricos, el conservador y liberal, por fin llegó al gobierno nacional de Colombia una propuesta progresista de izquierda, encabezada en el Pacto Histórico y más específicamente en Gustavo Petro y Francia Márquez. Un gobierno que, como decía recién ahorita, fue prejuzgado, pero que desde el principio se notó que había una agenda no tan oculta por parte de los opositores a este gobierno, cuyo objetivo principal era, entre otras, cubrir el desastre histórico, un desastre social, un desastre humanitario, un desastre económico que habían dejado y que todavía estamos padeciendo los colombianos y las colombianas después de 200 años de los gobiernos tradicionales de derecho. Un prejuicio, una sanción previa a las ejecutorias de un gobierno que no había arrancado, también dirigido a sembrar cortinas de humo o a echar cortinas de humo para tapar los vínculos ya evidentes entre algunos sectores de las clases dirigentes de este país y las más atroces consecuencias del conflicto armado interno de Colombia. Los vínculos entre sectores políticos tradicionales y las llamadas autodefensas, los paramilitares. Vínculos entre empresarios nacionales e internacionales con estos grupos armados ilegales. Ese miedo a que todo esto se descubriera bajo la batuta de un gobierno de izquierda, pues son las causas, los motivos de que este gobierno ya haya sido juzgado, ya haya sido incluso sancionado, cuando apenas está cumpliendo 2 años. De estos 2 añitos vamos a hablar en esta conversa de fin de semana para quienes apenas están llegando. Mi nombre es Omar Orlando Tovar. Estoy aquí en el estudio de Proclama del Cauca y Valle y en su programa de reflexión, análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. 2 años, algunas reflexiones sobre la primera mitad del gobierno de Gustavo Petro es el tema de nuestra conversa del día de hoy. Antes de arrancar con estas reflexiones, de compartir con ustedes, agradecerles por estar conectados, invitarlos a que sigan visitando nuestras redes, ahora más amplias, las redes de Proclama del Cauca y Valle, las redes de Telecanal y las redes, obviamente, de La Conversa de Fin de Semana. Unos mensajes, el video introductorio y arrancamos con esta conversa de fin de semana del día de hoy. 2 años, la primera mitad del gobierno de Gustavo Petro. Por favor, no se desconecten y empiecen a darle compartir con sus amigos y conocidos. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha reivindicado sus logros enfatizando en una palabra clave, la dignidad. Según sus propias cifras y de acuerdo con esta administración, se han logrado saldar algunas deudas históricas que se tenía con algunos sectores de la sociedad. Por eso quizás su mayor hito es la reforma pensional, la cual fue aprobada por el Congreso y les garantiza un ingreso mensual a 3 millones de personas. Otro logro que destacan es que lograron aumentar en su primer año un 57% la partida ordinaria para soldados y agentes de la policía.
Este año este valor aumentó en un 9%. También se destaca que se recuperó la mesada 14 para la fuerza pública. En el campo de la educación, el gobierno resalta haber construido 674 obras nuevas o de mantenimiento para algunas instituciones del país. Además, proclama haber logrado la matrícula cero en universidades del país y también el 0% de interés en los nuevos créditos que se le pidan al ICETEX. El acceso a la tierra es otro de los principios que muestra el balance de estos 2 primeros años de la administración, pues han gestionado más de 1 millón de hectáreas de tierras dentro del Sistema Nacional de la Reforma Agraria, según las cifras oficiales. De igual forma, la entrega de créditos por más de 3 billones de pesos para pequeños y medianos productores. Pero además de la entrega de tierras, el Ejecutivo también asegura que ha puesto en marcha 84 proyectos que tienen que ver con el desarrollo agropecuario y rural del país. Además, asegura que ha invertido 46.154 millones de pesos en adecuación de tierras que están ubicadas en 11 departamentos de Colombia. Y en el campo de la transición energética, que fue uno de los temas centrales y claves durante la campaña Petro Presidente, esta administración asegura que se ha avanzado en el otorgamiento de 22 licencias a proyectos ambientales que utilizan fuentes de energía renovable no convencionales. Y finalmente, uno de los aspectos que más se reivindica del gobierno como uno de sus logros es la creación del Ministerio de la Igualdad, que tiene 7 proyectos enfocados en poblaciones marginadas, como por ejemplo los jóvenes que están en condición de vulnerabilidad, las mujeres que son víctimas de la violencia y las minorías étnicas. Proclama Cauca y Valle es tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos. Consulta y asesórate conmigo. Estás actualizándote con Proclama Cauca y Valle. Somos tu fuente de información. Gracias por estar conectados con nosotros aquí en la conversa de fin de semana, su casa de reflexión, análisis y opinión, generado desde la provincia colombiana, más exactamente desde el norte del Cauca, aquí en la casa de Proclama del Cauca y Valle. Veían ustedes en el video introductorio a este espacio de reflexión que tenemos hoy sobre los primeros 2 años del gobierno de Gustavo Petro, una serie de logros que a nosotros nos pareció inclusive llamativa la forma en que lo presentó uno de los principales medios en oposición al actual gobierno, que es el periódico El Tiempo, desde donde pues se arrecian las críticas, de donde se empezó incluso en la campaña misma de las elecciones presidenciales, un ataque feroz, desconsiderado, inclusive hasta grosero, en contra del actual presidente. ¿Qué nos dice esta presentación? Que el avance, los logros de esta propuesta alternativa, progresista del gobierno de Gustavo Petro, en el programa del pacto histórico, pues son contundentes y son inocultables a pesar de la campaña de desprestigio, la campaña de desinformación, de calumnias que se ha orquestado en torno al quehacer político-administrativo de Gustavo Petro y en términos generales del gobierno del pacto histórico. Sobre este listado de logros, de avances en lo social, incluso en lo económico, vamos un poquitico más adelante. Antes de eso, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones de manera retrospectiva, es decir, vamos a contextualizar este no balance. Nosotros aquí no estamos haciendo un balance, ya en otros medios y en otras fuentes ustedes pueden consultar los balances, inclusive de manera estadística de la ejecutoria del actual gobierno.
Aquí queremos ir un poquitico más allá en la contextualización y de por qué ciertos avances, por qué no hay avances, y qué le faltó y en qué realmente ha avanzado y qué implicaciones sobre todo tiene esto para la sociedad colombiana, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas y todos. Esa es más o menos la intencionalidad de estas reflexiones del día de hoy. En ese orden de cosas, es bueno que nos devolvamos un poquitico, tal como lo hacíamos al principio de este espacio, para mirar qué encontró el actual gobierno de Gustavo Petro. Si bien es cierto, muchos de nosotros lo sabemos, porque lo hemos padecido históricamente, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, como es costumbre en este espacio, no nos cansaremos de reiterar, de repetir, de insistir, ante la andanada, el gran flujo de información a la cual somos bombardeados constantemente, es bueno hacer recorderis, porque pareciera ser que a eso apelan algunos y algunas, hacernos olvidar o que no nos acordemos de lo que ha pasado, que en últimas son los orígenes, son las causas de las crisis presentes o futuras. Bueno, hecha esta pequeña disquisición, a lo que veamos, a lo que vinimos. ¿Qué recibió el gobierno de Gustavo Petro? En primera instancia, y algo muy cercano en la historia, el incumplimiento del acuerdo de paz pactado entre el Estado colombiano y la exguerrilla de la FARC-EP. Esto no es nuevo. Esto no es un invento, pues, de el mismo gobierno nacional, el actual gobierno nacional o de sus círculos más cercanos, ni de los sectores independientes. Es una realidad de apuño. Es una realidad incluso constatada y certificada por los organismos encargados de la verificación del cumplimiento mismo de este acuerdo. Los países garantes y de la Organización de Naciones Unidas, perdón. Esta verificación, esta constatación del incumplimiento del acuerdo es con lo que se encuentra el gobierno actual de Gustavo Petro. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que está pasando actualmente? Mucho. Alrededor del acuerdo de paz estable y duradera, firmado en La Habana y después vuelto a firmar en Teatro Colón de Bogotá, se habían establecido o se establecieron unos puntos, unos pasos, una hoja de ruta para las transformaciones sociales, económicas, inclusive del aparato estatal, necesarias para que la conflictividad interna armada de este país no volviera a suceder o que no se recrudeciera. Una serie de medidas administrativas, legislativas, económicas, insisto, que debieron haber sido llevadas a cabo durante el gobierno pasado del señor Iván Duque e incluso en un buen tramo del gobierno de Juan Manuel Santos, quien firmó ese pacto. Entonces, dos gobiernos en los que no se cumplió a cabalidad eso que se habían comprometido como representantes del Estado colombiano cumplir. No tanto a los señores exguerrilleros de la FARC, sino a la sociedad colombiana y a la sociedad del mundo entero. La consecuencia de este incumplimiento pues la estamos viviendo en la actualidad. El recrudecimiento del conflicto armado interno con todas las consecuencias, con todos los impactos para la sociedad civil, el incremento en los casos de extorsión, el incremento en los secuestros, el incremento en los asesinatos de líderes sociales y en términos generales de la ciudadanía del común, desplazamientos, etcétera, 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 y esa sensación generalizada de inseguridad y de miedo que tenemos, sobre todo quienes vivimos las zonas del conflicto armado donde más se ha sentido históricamente, como el departamento del Cauca, como el Catatumbo, como el Bajo Cauca, Medio Magdalena, la zona de la costa pacífica, el Arauca, etcétera, etcétera. Esos incumplimientos fueron degenerando, número uno, la desconfianza entre quienes habían pactado el acuerdo, es decir, los grupos armados ilegales, pero sobre todo la desconfianza en la sociedad civil, que vio nuevamente frustrado su sueño, su aspiración, su histórico anhelo de la reconciliación nacional y de avanzar en la paz. Una sociedad que históricamente no ha confiado en sus instituciones nuevamente se ve burlada en su buena fe
junto a los incumplimientos del mismo Estado, de los mismos gobiernos, pero previo la firma de este mismo acuerdo. Quienes siguen la conversa, quienes siguen este espacio, no me dejarán mentir, y hagan un poquitico de memoria cuando en esas épocas mencionábamos la manipulación de la que fuimos víctimas los colombianos, incluso en el proceso mismo de firma del acuerdo de paz estable y duradera, cuando en una cosa inédita en el mundo entero, una buena parte mayoritaria de la sociedad colombiana le dijo que no a la paz. Entonces, desde allí estaba sembrada una semilla, una mala semilla, para que ese proceso no funcionara como se esperaba. Junto al incumplimiento al acuerdo de paz estable y duradera que ocasionó el recrudecimiento de la guerra en nuestro país, también estuvo la desfinanciación del Estado colombiano. Una desfinanciación que nosotros no podemos ser cortoplacistas, inclusive si estamos mirando hacia el pasado. Es una desfinanciación, una crisis económica que Colombia ha venido padeciendo en los últimos 20, 30 años y que, como hemos mencionado ocasionalmente y que en algún momento tendremos que hacer un análisis, en Colombia no hemos sufrido la mayor cantidad de embates de esta crisis económica gracias a que nuestra economía, como lo han dicho diversos estudios académicos muy serios de ellos, entre ellos, perdónenme la redundancia, hechos por prestigiosas universidades de Colombia como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, etcétera, etcétera, en donde se señala que hay un gran peso específico de la ilegalidad, de los dineros de la ilegalidad que sostienen la economía colombiana y que miren ustedes, han evitado que la crisis económica de nuestro país no se haya agravado. Hecha esta salvedad, que no lo dice la conversa de fin de semana, sino que lo dicen estudios nacionales e internacionales de prestigiosas universidades, la desfinanciación del Estado se vio agravada con el pésimo ejercicio que hizo el gobierno pasado, el gobierno de Iván Duque, cuando, entre otras, para no mencionar punto a punto el ejercicio económico de este gobierno, dejó desfinanciado ni más ni menos que el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles en Colombia. ¿Cuál fue la consecuencia del incremento de los precios de los combustibles que afrontó el actual gobierno ante la necesidad de cubrir ese faltante que irresponsablemente dejó el gobierno anterior justo antes de terminar su mandato? En una actitud mezquina, no tanto con el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, sino con la sociedad colombiana. Hoy, ustedes y nosotros estamos pagando esa mezquindad de la derecha colombiana en cabeza de Iván Duque. No contento con dejar desfinanciado estos fondos de estabilización, en una jugada de las jugaditas a las que nos tienen acostumbrados los partidos tradicionales de derecha, vendió las reservas del oro, una buena parte de reservas del oro colombiano. En pasadas emisiones de la conversa, cuando estamos hablando de la importancia del oro, de la búsqueda del oro que tiene todo el mundo en este momento, como una reserva estable que financie las economías de los países, era inconcebible y fue inconcebible, sigue siendo inaceptable, que un presidente amparado en las medidas de excepción de la peste vendiera las reservas de oro de nuestro país sin previa consulta ni del Congreso, su Congreso, ni mucho menos del pueblo colombiano. Entonces, cuando usted, por lo que sea, se deshace de la parte de reserva del oro que le asegura a usted una estabilidad económica y que le asegura el respaldo de su deuda y de la emisión de su dinero, pues obviamente está dejando desfinanciadas las economías de su país. Eso hizo el señor Duque, vendió las reservas del oro. Por otra parte, continuó con una estrategia que ya venía implementada desde hace más de 30 años en los gobiernos de los partidos tradicionales de derecha, que es la entrega a manos privadas nacionales e internacionales de sectores estratégicos de la economía colombiana en manos o donde tenía participación el Estado colombiano. Sectores como las comunicaciones, que hoy nuevamente están
a punto de ser vendidas. La poca participación que tiene el Estado colombiano en la telefonía celular también está a punto de ser vendida en una de esas movidas estratégicas de los gobiernos anteriores. Sectores estratégicos, pero sobre todo no solamente a nivel económico, sino a nivel de la seguridad misma de un Estado, de una nación, como el sector energético. Colombia pasó de tener el control de la red de generación hace muchos años a perder el control de la red de distribución. Acuérdense ustedes, se vendió Isagen, una empresa que incluso estaba teniendo altísimos índices de ganancias, puesto que Colombia ya estaba exportando energía y vendiendo el transporte de esa misma energía a través de la red interconectada que manejaba Isagen. En esas decisiones de estos gobiernos, un buen día dijeron que ya no necesitaba, que Colombia no necesitaba más esos recursos ni tener el control de un sector estratégico para la seguridad nacional y para la economía nacional como el sector energía. Las consecuencias, obviamente, las estamos pagando. El incremento inusitado en los cobros por el servicio de energía eléctrica en todos los territorios de Colombia, la costa norte, aquí en el Cauca. ¿Por qué? Porque la energía nuestra, nosotros la producimos, nosotros la transportamos, pero nos la cobramos nosotros mismos, porque la entregamos al sector privado que vende la energía en bolsa, es decir, en un sistema de especulación en donde intereses particulares pueden determinar la subida o la baja de los precios, pero generalmente es la subida de los precios, mucho más allá de los esquemas de regulación que por constitución hay en este país. Pero si se decidió que la energía de los colombianos se vende en bolsa y que nosotros ya no éramos dueños de ni los sistemas de producir energía ni de transportarlos, pues la consecuencia inmediata y palpable es el incremento constante en las tarifas de energía. Con ese tipo de legado se encontró el gobierno de Gustavo Petro. Y para no hacer más larga la lista de todas las cosas que se encontró, encontró una economía que estaba soportada básicamente en la exportación de bienes como el petróleo, como el carbón, algunos bienes del agro, del sector primario. Es decir, Colombia es un país que tiene soportada desde hace muchos años, y así lo decidieron los gobiernos desde el año 1990 del siglo pasado, que Colombia debería sostener su economía en el sector extractivista. Es decir, vendamos petróleo, vendamos oro, vendamos carbón y vendamos algunos productos del monocultivo extensivo como el café, como el banano. Eso soporta la economía colombiana. Entonces en Colombia no hay un apoyo a la industria, no hay un apoyo a generar valor agregado a esas materias primas, sino que vivimos de las materias primas. Pero en ese esquema hay un inusitado predominio del sector comercial, obviamente, porque en Colombia importamos muchas cosas. El sector comercial en Colombia es uno de los sectores económicos con más predominancia, con más impacto en la economía colombiana y que emplea a una gran parte de la población colombiana. Este gobierno se encontró que muchas de las personas que vivimos en la informalidad estamos vinculados al sector comercial. Y entonces por eso no es de extrañar que en todas las ciudades pequeñas, medianas y grandes de este país hayan grandes extensiones, grandes almacenes, cadenas de almacenes que vendan importados. Entonces, este exceso de importación de bienes, de productos terminados, pues no contribuye en que la industria nacional, que es la que genera realmente el empleo, pueda progresar. Y entonces, este sector económico tiene un predominio, pero sin embargo ustedes escuchan cada tercer día las quejas de los gremios de comercio diciendo que están perdiendo, cuando durante hace más de 30 años es uno de los sectores con mayor predominio y mayor crecimiento en este país. Los dejo antes de una pequeña pausa con un dato recientemente de un estudio que hizo el periódico El Espectador respecto a lo que compran los colombianos. Colombia, los colombianos y las colombianas en lo que va de este año,
o sea, entre el año pasado, entre agosto del año pasado y este agosto, han gastado la bobadita de más de 10 billones, casi 14 billones de pesos en compras en línea, en plataformas como Amazon, Mercado Libre, como las chinas que están de moda ahora. Los colombianos han gastado más de 14 billones de pesos en compras al detalle. De esos 14 billones, gran parte también se compran en esos almacenes de todo a mil, en los almacenes que no hacen sino importar contenedores. 14 billones. Entonces, esas cifras no concuerdan con el desastre de la economía que los gremios, del que se quejan los gremios constantemente, específicamente el de los comerciantes, y del que hacen uso para manipular la información los medios tradicionales de comunicación masiva privadas. Eso fue en grandes rasgos lo que se encontró este gobierno, y junto a eso, pues una crisis económica, una crisis social agravada por el desastre en el manejo del acuerdo de paz estable y duradera, el incumplimiento. Pero entonces vamos a ver qué ha hecho este gobierno, pero eso lo vamos a ver después de unos muy corticos, muy breves mensajes, sin antes recordarles a ustedes que estamos en la conversa de fin de semana y que no olviden de seguirnos en las redes sociales de Proclama del Cauca y Valle, la conversa de fin de semana y de Telecanal. Unos pequeños mensajes y ya miramos a ver qué se ha hecho en estos 2 años. No se desconecten, por favor. Cauca y Valle es tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos. Bueno, gracias por estar aquí conectados. Son ustedes muy generosos, muy amables con su tiempo y con su paciencia, sobre todo, para estar todavía aquí con nosotros. En esta parte vamos a mirar muy rápidamente qué ha hecho este gobierno. Habíamos dicho el introductorio, en el prolegómeno, en el prefacio de esta conversa de fin de semana el día de hoy, que hoy no íbamos a hacer como tal un balance. Balances están en las redes, balances los han mirado ustedes en los medios tradicionales de comunicación. Aquí estamos mirando un poquitico más el contexto. Desde esa perspectiva del contexto y lo que ha pasado y qué implicaciones tiene lo que ha hecho o no ha hecho este gobierno, vamos a mirar brevemente en lo que nosotros consideramos, aquí en la conversa de fin de semana, 2 o 3 líneas importantes de avances que ha hecho este gobierno en estos 2 años, en la primera mitad de su mandato. Quizás uno de las banderas de este gobierno y de todos los gobiernos progresistas, bueno, y de todos los gobiernos, inclusive porque a título discursivo todos los gobiernos de derecha, izquierda, de centro, si es que eso existe, siempre prometen reducir la pobreza. Entonces, Colombia, este gobierno del pacto histórico, en sus cuentas, en sus informes, anuncia que más de 1 millón de personas han salido de la pobreza. Entonces, a nosotros, o por lo menos a este servidor, le parece que esa ya es una cifra importante en los últimos 10, 15 años. ¿En qué sentido? Es remarcable, es importante que en un escenario mundial de recesión económica, de crisis económica, que está en este momento bajo la expectativa de diversos conflictos armados alrededor del mundo, y que, como ustedes vieron esta semana, tuvo impactos fortísimos sobre las
bolsas de valores alrededor de las principales ciudades. En ese escenario de una crisis económica, de una inestabilidad económica, que un país del tercer mundo, como somos nosotros acá en Colombia, más de 1 millón de personas hayan salido de la pobreza en 2 años, pues es una cifra que es interesante y que demuestra que ha habido un manejo acertado en las políticas sociales para sacar a la gente de la miseria y de la pobreza extrema. Ahora, faltan mucho. Y falta muchísimo porque ustedes y nosotros somos testigos de las filas interminables de gentes, de personas que reclaman del Estado subsidios, familias en acción, jóvenes en acción, adultos mayores en acción, etcétera, etcétera, una cantidad de subsidios que indicarían que una gran parte de la sociedad colombiana todavía padece la pobreza. Entonces, a eso hay que avanzar más. Pero dentro de esas líneas de que la gente haya salido de la pobreza, hay 2 medidas que son bien importantes. Una que tiene que ver con que por fin, después de 200 años, a las personas adultas mayores, a los viejitos y a las viejitas, se los ha tenido en cuenta y sobre todo a esas personas adultas mayores que históricamente han estado relegadas a la exclusión, al olvido y al abandono. Y a las limosnas, incluso del mismo Estado. Este gobierno anuncia, y así lo hemos visto y lo hemos constatado ustedes y nosotros, un incremento en esos subsidios, en esas bonificaciones que se le dan a los adultos mayores que pues ni alcanzaron los requisitos para pensionarse, ni mucho menos tienen cómo defenderse, ni son atendidos por sus familiares. Entonces, a esta población que día a día, y aquí hay una reflexión que tenemos que plantear, día a día va a aumentar, vamos a ser mucho más los viejitos en pocos años, pues ya este gobierno volteó la mirada para tratar de mitigar esa pobreza extrema y esa miseria en la que históricamente los hemos tenido. Entonces, eso es una muy buena noticia. Entonces, estos adultos mayores, con el incremento de ese subsidio, pues también hacen parte de ese gran número de colombianos que han salido de la pobreza o que están en tránsito de salir de la pobreza. Asimismo, y aquí una medida que, si la miramos desapasionadamente, es paradójica. Los gobiernos de derecha, incluso la oposición inteligente a este gobierno, reclama los abusos de este gobierno sobre las fuerzas militares. Dice que este gobierno le ha bajado la moral a las fuerzas militares y que maltrata a los militares. Y vean ustedes, este gobierno, nada más ni nada menos que logró en estos 2 años que desde los soldados rasos, que se llaman popularmente como soldados rasos, los soldados regulares, hasta los oficiales tuvieran un incremento en sus ingresos. Es decir, la bonificación que se le hace a nuestros soldados de la patria, que tanto defienden señoras como Paloma Valencia o la señora Cabal, el señor Polo Polo, pero que durante sus gobiernos no fueron capaces de incrementarle lo que el gobierno les paga por prestarnos el servicio de la defensa. Nunca los tuvieron en cuenta. De hecho, de todos es sabido que durante el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, a ellos se les quitaron buena parte de algunas de las medidas económicas que tenían históricamente. Pues bien, este gobierno se las regresó. Miren ustedes la paradoja aparente en el discurso. Una oposición, unos medios que señalan a este gobierno de maltratar a sus fuerzas militares, pero que es un gobierno que le ha devuelto esa dignidad a través de incentivos económicos. Entre otras, retornarle en la mesada 14 de la pensión a los exmilitares, una cosa que los gobiernos pasados se la habían quitado. Todas estas medidas sumadas obviamente justifican las cifras que da el gobierno nacional de más de 1 millón de personas que están saliendo de la pobreza. Porque, y para terminar esta parte, los soldados regulares pues pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población colombiana, y si usted le mejora los salarios o las bonificaciones que reciben, pues obviamente está ayudando en las economías de esas familias estrato 1 y 2. Ergo, pues estas familias están en tránsito de salir de la pobreza. Bueno, pero quizás una de las medidas de mayor impacto
que ha logrado este gobierno durante estos 2 años es el de avanzar en el cumplimiento de del acuerdo de paz estable y duradera firmado entre el Estado colombiano y las exguerrillas de la FARC-EP. ¿En qué sentido? Este gobierno logró, uno, el reconocimiento del campesino como sujeto social de derecho, como sujeto colectivo de derecho. Es decir, además de las poblaciones indígenas, comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes, los campesinos ya son sujetos de derecho colectivo a nivel de nuestra Constitución. Es decir, hay un reconocimiento oficial, formal, legal, del campesino como sujeto de derecho. Y ese fue uno de los acuerdos, o digamos, ese es uno de los acuerdos claves de la espina dorsal del acuerdo de paz estable y duradera firmada con la exguerrilla de la FARC y el Estado colombiano. Entonces, cuando usted cumple nada más ni nada menos que reconocer a un importante sector de la sociedad colombiana como sujeto colectivo de derechos, pues es un salto cualitativo en el cumplimiento de ese acuerdo y un salto cualitativo en el reconocimiento de los derechos de un importante sector de la sociedad colombiana. Entonces esto es un aspecto importante que se logró. Y junto con ese reconocimiento del campesino como sujeto colectivo de derechos, también hay otro avance, una pequeña reforma a la justicia, que es la aprobación de la Jurisdicción Especial del Campo, la Jurisdicción Especial Agraria, en el sentido de que se especializó, se va a especializar a un sector del Poder Judicial para que dé cuenta de esos pequeños y grandes desencuentros, de esos pequeños y grandes conflictos que alrededor de la tierra padecemos muchos colombianos y que, entre otras, según los análisis y los estudios de historiadores, sociólogos, politólogos, son uno de los causantes de la conflictividad armada de nuestro país. Entonces, si ya creamos una jurisdicción especializada en resolver la conflictividad sobre la tierra, eso nos indica que ya se están dando grandes pasos, no solo para el cumplimiento del acuerdo de paz estable y duradera, sino en el cumplimiento mismo del avance en la búsqueda de la reconciliación nacional y la solución de los problemas estructurales históricos que ha tenido Colombia y que la han sumergido en años y años de violencia y de sangre. Un gran avance. Entonces, solamente estos 2 puntos darían para que cualquier gobierno, independiente de que esté en cabeza hoy de Gustavo Petro y Francia Márquez, sino del que estuviera allí, ya lo inscribe dentro de los anales de la historia republicana de nuestro país porque se logró un avance. Es más, profundizó lo que se había avanzado en la Constitución de 1991. Entonces, a mí me parece que en ese orden de ideas, estos 2 puntos darían por sí solo una buena calificación al actual gobierno. Sin embargo, hay otros 2 puntos que yo quisiera resaltar. Uno, y que tienen que ver con la economía, que es uno de los renglones que supuestamente está más mal calificado este gobierno, pero que los estudios económicos serios, no internos, sino del exterior, dicen todo lo contrario, incluso las mismas cifras dicen todo lo contrario. Y uno de esos puntos es que el sector turismo de Colombia alcanzó cifras de recaudación similares a las que tiene un buen sector de los productos de exportación de materias primas. Es decir, como decíamos recientemente, Colombia es un país que durante buena parte del siglo XX y en lo que va corrido de este siglo, decidió que sus finanzas estarían soportadas en la actividad extractiva. Entonces, cuando otra actividad diferente al extractivismo, es decir, sacar oro, petróleo, carbón, y a los monocultivos extensivos como el café, el banano, la palma de aceite, llega a esos lugares, pues indica que hay una reactivación de otros sectores de la economía como el del turismo en un país con grandes riquezas paisajísticas, pero sobre todo con unas riquezas de biodiversidad que le dan un valor agregado que no había sido explotado hasta ahora. Entonces las cifras que estamos arrojando, o que está arrojando el país,
y que sitúan al sector turismo como uno de los segundo o tercer renglón de mayor generador de divisas de este país, también es un buen indicador de que la economía de este país se está manejando adecuadamente. Y para finalizar esta partecita, la reactivación 1000 veces pedida, 1000 veces negada de un sistema alternativo de transporte terrestre que le dé un impulso a las economías de las regiones, que le permita al pequeño, mediano, grande campesino, al pequeño, mediano, grande productor, transformador de esas materias primas, poder sacar a los centros, a los mercados locales y regionales, los mercados internos nacionales de Colombia, sus exportaciones, su producción. Y estoy refiriéndome a la reactivación ahora sí tangible de buenos sectores, de buenos tramos de las vías férreas de Colombia. El transporte férreo se empezó a reactivar. Y de hecho hay grandes empresas de este país, grandes empresas internacionales que están haciendo uso de las vías férreas, del transporte férreo, para mover grandes cantidades de mercancías. Es lo que paulatinamente tendrá que reflejarse en la reactivación de la economía de las regiones por donde pasa la vía férrea de Colombia o donde tienen asiento las estaciones principales, generando a su vez mayor cantidad de empleo. 3, 4 cositas en las que, digamos, se ve que la economía no ha sido mal manejada como todos los días nos dicen. A nosotros los ciudadanos de a pie, ciudadano confundido, que amanece todos los días con una cantaleta que le dice que este gobierno maneja irresponsablemente la economía, pero que mira en otros medios cómo las cifras indicadoras de la economía van mejor que en muchas otras partes del mundo, incluso de economías más bollantes que la colombiana. Entonces uno ahí queda con la duda de quién tiene la verdad, si las cifras que dan escandalosas de un mal manejo o estas otras cifras que dan cuenta de unos avances en el campo social, pero también en el campo económico. Faltan 2 años, pero de eso vamos a hablar en la parte conclusiva de esta conversa de fin de semana, luego de estos muy breves mensajitos. Por favor, les agradezco mucho su paciencia, su generosidad, pero ya vamos terminando. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIP. Consulta y asesórate conmigo. Estás actualizándote con Proclama Cauca y Valle. Somos tu fuente de información. Muy amables, muy generosos, muy gentiles de estar aquí conectados en esta, su casa de la reflexión, el análisis y la opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana, en esta otra casa más grande que se llama Proclama del Cauca y Valle, y también en la otra casa que tenemos en el Valle que se llama Telecanal. Parte final y conclusiva de esta conversa de fin de semana del día de hoy, en la que hemos tratado de abordar un poquitico desde otra perspectiva, un poquitico más amplia, estos 2 primeros años del gobierno de Gustavo Petro en la plataforma del pacto histórico. ¿Qué le falta? Pues lo obvio, le faltan 2 años, que es la parte final y decisiva de su gobierno. 2 años en los que va a tener que enfrentar que se arrecie la manipulación de la información, que va a tener que soportar el chantaje ahora sí descarado de los partidos de oposición para lograr que lo que le falta, que es la materialización de sus promesas de campaña en las reformas, por ejemplo, como de la salud, del trabajo, la reforma a la educación, se pueda materializar. No debemos llamarnos pues al horror, a la extrañeza de que este amigo de ustedes esté hablando de chantaje. Históricamente así se ha movido la política, sobre todo en el Congreso de la República de Colombia. Partidos que no son de gobierno, o incluso los mismos partidos de gobierno, chantajean al Ejecutivo para lograr prebendas para que le puedan aprobar sus proyectos de ley. En otras partes eso llama lobismo. Aquí la forma en que hacemos la política pues se llama chantaje.
De hecho, este gobierno ha sido salpicado por uno de esas prácticas. Se le endilga a funcionarios de este gobierno, para ser más específico, de la unidad de gestión del riesgo y desastres, de hacer eso. Y si ustedes miran con detalle quiénes son los congresistas vinculados a esa práctica, pues son congresistas de los partidos tradicionales de derecha. O sea, no estamos diciendo nada que no haya pasado. El hecho de que no haya, que sea histórico no quiere decir que sea correcto, ni más faltaba, no se me vayan a entender mal. A eso se va a tener que enfrentar este gobierno, a tener que lidiar su discurso, su línea discursiva de un acuerdo nacional con el chantaje mondo y lirondo de los partidos tradicionales que están en oposición. E incluso algunos que se hacen llamar sus aliados, los tales partidos de centro. Eso le espera a este gobierno. Pero quizás una de las preocupaciones, y en esto sí me vengo a lo local, a lo regional, es en los cambios, en los ajustes, en la consolidación del proyecto de la paz total. Si bien es cierto que en regiones como la del Cauca, y esto es una opinión personal del director de la Conversa, al gobierno local, al gobierno regional del Cauca le ha faltado empoderarse más y empoderar a la sociedad caucana en torno a rodear el proceso de paz total e incluso a exigirle a quienes están sentados en las mesas de diálogo a que se sienten, a que avancen en las negociaciones y a que tomen en cuenta las particularidades mismas de regiones como el Cauca, como Nariño, como Arauca, etcétera, etcétera. En una cosa que fue planteada por el gobierno nacional y que inexplicablemente no ha profundizado, que es la regionalización de esos diálogos. Uno no entiende cómo al comienzo de este gobierno se hablaba que las regiones y que las gentes en las regiones iban a tener la voz cantante en estas negociaciones con los actores armados del conflicto, dado el respeto que se le debería tener a las formas de ver, las formas de hacer, las cosmovisiones y las condiciones geográficas, económicas, historias, culturales de cada región para poder avanzar en la salida a negociar el conflicto. Eso no se ha hecho, salvo con el caso, por ejemplo, de Nariño, no hemos vuelto a saber de eso. Entonces hay que reafinar ese proceso de paz. En eso el gobierno todavía está un poquitico embolatado, un poquitico no le ha dicho, no nos ha mostrado a la sociedad civil, perdón, cuáles son en últimas sus cartas de juego o su estrategia general para poder avanzar en lo de la paz total. Y finalmente avanzar, porque ya como lo decía en comienzo de esta parte final, está supeditado al chantaje de los partidos tradicionales en el Congreso de la República para que pueda cumplir sus promesas de las reformas a la salud, a la educación, a la reforma laboral, etcétera. No están en su resorte, no son de todo su poder, entonces está supeditado al chantaje, está supeditado a lo que digan los actores armados del conflicto, que ya han mostrado una reticencia inexplicable a avanzar en la salida negociada. Diríamos nosotros que se debería concentrar este gobierno en cosas que sí puede hacer. Recientemente el gobierno nacional, entrevistado sobre lo que le faltan estos 2 años, manifestó que una de las banderas de estos 2 años sería una reforma al marco jurídico de los servicios públicos en Colombia. Pues digamos que cae, y esta es mi opinión personal, cae el gobierno nacional en una trampa, es decir, cae en la trampa de siempre, es decir, para resolver un problema, entonces hagamos una ley nueva para resolver un problema puntual. Eso ya está ensayado. Marcos jurídicos en Colombia para todo ya existen, inclusive hay de sobra. Lo que hay que buscar son los mecanismos adecuados para que ese marco jurídico efectivamente proteja a los usuarios de los servicios públicos. Y con esta me despido, como dice el cantante. No puede ser que sigan pasando casos como en la costa norte, la costa atlántica, o como lo que pasa aquí en el departamento del Cauca con la Compañía Energética Occidente, que el usuario, generalmente de los estratos más vulnerables, 3, 2, 1, esté sujeto a la voluntad de los dueños de esas empresas,
que la superintendencia no tenga la capacidad de poner en orden a estas empresas, que la Comisión Reguladora de Energía tampoco tenga la capacidad de entrar, de disciplinar a estas empresas que abusan con los precios de los servicios públicos. Y que mucho menos los gobiernos locales, departamentales, ni el nacional, como ya lo vimos con Gustavo Petro, a quien el Consejo de Estado y las altas cortes devolvieron en su intención de favorecer a los usuarios. Y entonces, si el gobierno nacional de Gustavo Petro, el pacto histórico, no es capaz de idearse mecanismos efectivos, tangibles, pero sobre todo inmediatos, de solucionarle el problema de los servicios públicos o del alto costo de los servicios públicos, para no hablar del acceso, va a tener en el ciudadano de a pie, como ustedes y como nosotros, un descontento todavía latente y hay veces tangible. No creemos y no queremos a que se lleguen a medidas de facto, como lo han hecho algunas poblaciones en el norte de Colombia, de llegar a las vías de hecho para reclamarle al gobierno local, al gobierno regional, al gobierno nacional, pero sobre todo a las empresas generadoras y comercializadoras de energía, a que no abusen más del ya muy menguado bolsillo de las clases populares de este país. Esa es una tarea que tiene pendiente, en buena hora lo tiene en cuenta como una de las prioridades, pero yo no creo que sea con otra ley, con otro proyecto de ley que vaya a solucionar en el mediano o en el corto plazo las afugias del usuario común. Por hoy no fue nada más, queríamos hacer esta otra aproximación a los primeros 2 años del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Ustedes, como hemos dicho, allá en la intimidad de sus casas, de sus oficinas, harán las conclusiones. Ustedes tendrán que contrastar esta información con otras fuentes, con otros medios y sacarán sus propias conclusiones, reitero. No es más, cuídense mucho, pásenla rico y por favor nos vemos de aquí a 8 días si no pasa nada extraordinario en este espacio de reflexión y de opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana, aquí en Proclama del Cauca y también con los amigos de Telecanal allá en el Valle del Cauca. Cuídense mucho, chao, chao. Proclama Cauca y Valles, tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos.